Un art dealer jamás debe decir qué tipo de obras tiene, qué clientes tiene. O sea, tiene que ser totalmente transparente, ¿no? No hablar nada de eso, es lo primero. Lo segundo es la autenticidad de la obra. Eso es súper importante. Yo te lo digo porque tengo experiencias propias de gente muy importante a nivel internacional que en su casa, en el salón de su casa, tenía obras de gran nivel y que eran obras falsas, ¿no? Esto ocurre y es muy complicado de gestionar. Yo trabajo con peritos, concretamente con el perito de Gobierno de España, una persona muy reconocida a nivel internacional, que lo que hace es cuando tú estás ante una obra de gran valor, que para mí siempre son obras de $1 millón hacia adelante, tú tienes que hacer una serie de peritajes y verificaciones de la obra. Y ahí es donde para mí está la diferencia entre un art dealer profesional, porque hay gente que la hace sin ningún tipo de comprobación, simplemente dice, oye, yo me voy a asegurar mi comisión de intermediación, por decirlo. Nosotros no somos un art dealer que intermedia, al contrario, somos alguien que aporta valor en la relación de confianza que tú tienes con tu cliente. Hola a todos, muchas gracias por estar en Minimal Design Talks un día más. Hoy estamos con Rubén en Madrid. Rubén Puga. Un placer tenerte aquí, David. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, como empezamos cada podcast, Rubén, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, Rubén es una persona, yo digo del mundo, ¿no? Al final uno nace en un sitio, yo nací en Galicia, pero la vida tanto a nivel personal como profesional me ha ido moviendo por el mundo. Empecé en España, una persona declaradamente humanista y que decidió llevar por el mundo del emprendimiento y las finanzas. Las finanzas, ¿no? Va un poquito por ahí. Yo sé que has estado en Nueva York, sé que has estado en uno de los bancos más importantes de la ciudad, sé que has trabajado también muy relacionado con el mundo del arte y relacionado con familias londinenses. Y quiero que me expliques un poco cómo has acabado ahí, ¿no? Es decir, cómo empezó todo, ¿no? Cómo un chico de Galicia acaba en Nueva York, en JP Morgan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasó? Bueno, realmente es un proceso evolutivo natural que yo creo que ha llevado un poco a mi inquietud, ¿no? Por explorar nuevos mundos y el emprendimiento a nivel global desde el punto de vista financiero, porque yo al final soy economista y empresario, ¿no? Entonces yo empiezo en España, siempre ligado a banca privada, doy el salto a Europa, a un banco holandés en el que estoy ya con ellos más en el ámbito de identidad corporativa, de institucional y de banca privada. Y tengo la suerte de que llegó a la familia Rothschild, ¿no? Y con ellos es donde doy el salto de Zurich, París y New York, ¿no? Y llegas a New York, descubres un mundo financiero apasionante en el que tienes relación con los grandes banqueros, con las grandes gestoras de fondos de inversión. Y cuando entras en ese mundo te das cuenta que el arte y la cultura forman parte de las finanzas y se fusionan, ¿no? Y ahí es donde empiezo a entender un proyecto vital en el que yo quiero no solo trabajar desde un punto de vista financiero para accionistas e inversores, sino también desde un punto de vista social, ¿no? De aportar, de trascender a la sociedad con el arte y la cultura. A raíz de ahí, de ir generándose todo este camino, de repente tengo la posibilidad de que me ofrecen ser uno de los mejores clientes de la familia Rothschild, que es la familia real de Liechtenstein, que está con la familia inglesa, que querían hacer un proyecto de arte financiero, ¿no? Y entonces surgió pues alguien que sabe de arte, alguien que sabe de finanzas, Rubén, y tuve la posibilidad de ser el CEO a nivel internacional. Tú decides formarte en economía, ¿no? Estudias económicas. Sí, Entiendo, yo soy ¿no? doctor honoris causa por economía por la Universidad de Londres. Esa es mi formación, digamos, inicial, pero siempre soy una persona muy inquieta en el ámbito formativo y he hecho muchos másters a nivel internacional en diferentes ámbitos porque creo que siempre hay que estar recertificándose, reformándose, ¿no? Y entrar con todo este nuevo mundo de las tecnologías, la innovación y las finanzas. Lo que has dicho ahora es muy fácil de explicar porque lo has explicado en un minutito, pero las personas que, por ejemplo, son economistas o que quieren dedicarse a ello dirán, a ver, esto no es tan sencillo como parece, como lo ha explicado este señor, ¿no? Es decir, tú empiezas económicas, terminas y doctor honoris causa, es decir, ¿cómo es esto? Es decir, Bueno, esto al final es un proceso. Tú primero te tienes que hacer efectivamente economista, ¿no? Sí. Yo me hice economista aquí en España. Y luego un poco cuando vas desarrollando tu trayectoria profesional es cuando vas llegando a otros lugares, ¿no? Y cuando estaba, digamos que en Londres, tuve la posibilidad me ofrecieron este doctorado, ¿no? En economía por la Universidad de Londres, pero que ya se basa efectivamente, como tú dices, no solo por un tema de estudios, sino por un tema de trayectoria profesional. Y tú empiezas en España, entiendo, ¿no? En bancos Sí.
locales, ¿no? Y a partir de ahí das el salto. ¿Cómo es? Es decir, ¿cómo vas evolucionando? Porque ¿cuál es tu primera impresión de la banca cuando llegas aquí en España? ¿Hay mucha diferencia de la banca en España o, por ejemplo, en Nueva York? Sí, la verdad que la diferencia es muy grande. O sea, desde el punto de vista de que incluso en los países, en el ámbito del emprendimiento, son totalmente distintos. El sistema financiero no tiene nada que ver. Yo empecé en un banco gallego, un Banco Pastor, lógicamente, al ser de allí. Luego me vine a España, aquí a Madrid, a Banco Popular, un banco ya más nacional, más tal. Y luego entras en la banca europea, ¿no? Ahí te das cuenta que los criterios varían. O sea, criterios de riesgos, criterios comerciales, criterios de cómo se enfoca y qué necesita el cliente, ¿vale? Cambia. Y cuando ya llegas a Estados Unidos es totalmente diferente. O sea, yo siempre cuento la anécdota, ¿no? Tú aquí en España, si quiebras o tienes una deuda, tienes un problema con los bancos porque ya no te van a dar crédito. Al contrario, te van a mirar mal, te van a decir, hombre, pues esta operación la dejamos. En Estados Unidos es todo lo contrario. Si tú has quebrado 2 veces, te fomentan más darte crédito. ¿Cómo es Sí, eso? sí, sí, esto es así. Es decir, pues tú vas a top. Por eso la sensación de riesgo, digamos, pues disminuye, ¿no? Y van un poco más a por todas, ¿no? Es por eso, ¿no? Efectivamente, o sea, el mercado americano se fomenta el emprendimiento y si tú estás fomentando el emprendimiento es muy posible que cuando haces las primeras veces no te salga bien, porque no tienes los conocimientos adecuados, porque no estás en el sector correcto. Y esto la banca americana lo valora muchísimo y al contrario, la administración y la banca lo que ofrece es siempre esa segunda oportunidad. Pues nunca no tenía ni idea de eso. Sí. Y ellos analizan personalmente cada caso, ¿no? Por supuesto. Y dan más oportunidades a gente que ya ha quebrado previamente, Sí. ¿no? O analizan un poco el caso, ¿no? Porque a lo mejor ha hecho un disparate, analizan un poco la situación y están para proporcionar segundas y terceras oportunidades, ¿no? Todo lo contrario que aquí, ¿no? Todo lo contrario. Por eso te digo que son mundos totalmente diferentes, ¿no? Tanto a la cantidad de capital, entiendo, como a la asunción del riesgo, ¿no? A la capacidad de soportar esa tensión, están mucho más acostumbrados. Hay otro tipo de cultura financiera también, ¿no? Efectivamente, hay otro tipo de cultura financiera que lo que se apoya es en estos emprendimientos que quizás tengan mucho más riesgo que aquí en Europa, donde la cultura es mucho más conservadora, ¿no? O sea, y digamos, no tan de emprendimiento e innovación. Allí valoran mucho, por ejemplo, los proyectos que tienen tecnología, los proyectos que tienen innovación, los proyectos que tienen una causa social detrás, esto es muy importante, que repercute en la comunidad, se llama adicionalidad. Cuando un proyecto de inversión tiene adicionalidad, tienes en los serie de puntos de KPIs que analizan para la concesión de riesgo y de la crédito, tú subes en la escala, ¿no? Entonces, todo esto incluso hoy en día también se valora mucho el tema de la sostenibilidad, ¿no? Si los proyectos son sostenibles para la comunidad. Todo va muy ligado a la comunidad. ¿Qué beneficios vas a dar tú a la comunidad? No tanto al ámbito empresarial propio, que también es importante, lógicamente, porque tienes que dar una serie de beneficios, pero en la figura de la comunidad está muy implementada en Estados Unidos. ¿Y cómo es para un joven como tú irse un año a Nueva York? Cuando llegas ahí, ¿cuál es tu...? Bueno, es apasionante. Sí, tú me conoces y sabes claro. que me apasiona la vida, me apasiona lo que hago. Cada día lo disfruto y trato de involucrarme al máximo en qué puedo aportar yo, ¿no? Siempre hablo Grupo Fidelitas, que sabes que es mi grupo empresarial. Al final nuestro propósito es mejorar la vida de las personas y el planeta con ese granito de arena, ¿no? Entonces, cada día que llegas allí, pues de repente, como todo, ¿no? Como cuando los de provincias llegamos a Madrid la primera vez y dices, wow, qué grande es esto, ¿no? Yo aquí, ¿qué voy a aportar, no? Pues cuando llegas a Nueva York te pasa un poco lo mismo. Al final es muy sencilla la integración, porque la verdad es que igual que en Madrid y en Nueva York, diferente, pero todo el mundo es de fuera. O sea, en general te integras rápido en un círculo concreto, la gente te apoya y enseguida tú tienes que estar abierto, eso sí, a la cultura, ¿no? En el caso de Estados Unidos es una cultura totalmente diferente a la española. Claro, mucho más, me imagino que hay mucha más tensión competitiva, ¿no? Se palpa en el ambiente, ¿no? Es un poquito como salen las películas, me imagino, ¿no? Lo exageran un poco, pero es un poco así, ¿no? Mucho más radical todo. Al final realmente es un concepto muy competitivo, como dices, pero muy leal. Esto yo siempre lo que recalco porque es muy importante. ¿Entre los trabajadores o con el cliente? En general, ¿no? O sea, la gente es muy leal. Tú sabes, digamos, la carrera en la que estás y en la que estás compitiendo, pero las reglas están claras, ¿no? En España yo siempre digo que quizás no es todo transparente, ¿verdad? O sea, siempre hay esa cultura de quizás eso de, oye, un poquito de la envidia. Por ejemplo, en Estados Unidos el reconocimiento es fundamental. Si tú haces algo bien en lo tuyo y eres bueno,
tienes reconocimiento y nadie se plantea, oye, ¿por qué haya llegado aquí? ¿O qué está haciendo para estar ahí? ¿No? Entonces, la cultura del reconocimiento para mí es muy diferencial. Es una cultura muy meritocrática, entiendo, ¿no? Que es un poco lo que nos falta aquí, ¿no? De ahí un poco el despegue que tienen ellos, que el negocio es mucho más ágil. Da la sensación, al menos, que es mucho más ágil que aquí, ¿no? Las reglas del juego son claras. O sea, tú tienes que hacer una serie de pasos y si los cumples, tú vas hacia arriba. No hay dudas, no hay ningún tipo de discrepancias, ¿no? Sin embargo, aquí es lo que te digo, ¿no? Está esa burocracia de siempre en una fusión entre el ámbito regulatorio por un lado y la de los empleados o lo de las empresas. Allí no, allí las reglas de juego son claras y eso sí, tienes que estar dispuesto a jugarlas porque, como tú dices, van a por todas. Interesante, interesante. ¿Y de cuándo decides venir hacia aquí? ¿No? Estás ahí un año, que estuviste un año por ahí, Sí. ¿no? Y luego decides volver, ¿no? Sí, luego yo me vuelvo cuando tengo, digamos, esta oportunidad de la familia real de que me dicen este proyecto mundial extraordinario, ¿no? Que tuve la suerte de estar con ellos, de lanzar un proyecto que se llama Artex, que fusiona la parte financiera con el arte, ¿no? Arte exclusivo y de gran nivel, estamos hablando de obras de arte cotizadas de 50 millones de dólares, la más barata, a 350 millones, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de la magnitud del proyecto en el que estás, la tipología de gente con la que te estás relacionando y personas. Pues estuve con todos los grandes coleccionistas a nivel internacional, los grandes museos, y esto fue cuando decidí dar el siguiente paso, que es volverme a España para crear el Grupo Fidelitas & Company, democratizando y culturizando el arte, porque yo lo que hablé con ellos cuando me marché, cuando les propuse que ya entendía que el proyecto estaba lanzado y que mi aportación más importante ya estaba realizada, era, oye, yo quiero volver a hacer un proyecto que fusione arte, cultura y finanzas, pero democratizando, ¿no? Por eso cuando llegué a España, yo me acuerdo las primeras entrevistas en televisión y en Expansión, que me decían, pero a ver, Rubén, si tú vienes de 50 millones en adelante, ¿por qué estás ofreciendo la posibilidad de invertir en arte desde 1.500 euros, ¿no? ¿O por qué estás ofreciendo invertir en arte alquilando obras de arte desde 99 euros? Y precisamente era eso, ¿no? Era, oye, yo tengo el mundo boutique, tengo el mundo de exclusividad, yo quiero aportar aquí en España la posibilidad de que cualquier persona pueda participar en este proyecto. Alquilando obras. Ahora te preguntaré por eso. Pero entiendo que esa familia para que la trabajaste buscaba un perfil muy concreto y muy difícil de encontrar, ¿no? Una persona que estuviera formada en economía, que tuviera tu background y que también entendiera de arte. ¿De dónde te viene esa cultura, ese entendimiento del arte? Bueno, el tema del arte viene de hace muchos años. Yo creo que ya mi madre es una persona muy metida. Mis dos padres son profesores, ya están jubilados. Y siempre me han llevado al tema del arte y la cultura, ¿no? Mi madre es doctora también en temas de psicología y pedagogía. Y de ahí siempre nació mi inquietud por el arte. Cuando ya voy a Europa, a Holanda, a Ámsterdam, es cuando yo ya me inicio en el mundo del arte, hace ya más de 15 años, y acabo siendo art dealer internacional, ¿no? Entonces, grandes conocimientos del mundo del arte, llevados en operaciones de gran nivel, y a partir de ahí fusionando, ¿no? Las finanzas y el arte, es cuando yo creo que por eso dijeron, bueno, a ver, Rubén, que le da un poco al arte, un poco a las finanzas, vamos a ver que nos haga esta parte, ¿no? Me gusta lo de art dealer. Yo entrevisto a un montón de artistas, ¿no? A todos les pregunto un poco lo mismo. Les digo, a mí el arte me fascina, me gusta muchísimo, me atrae la belleza que tiene, pero también me gusta el negocio que hay detrás, ¿no? Y la capacidad de dar valor, pues, a una pintura o una raya o un cuadro completamente en blanco, ¿no? Sí, al final, es decir, ¿cuál es la función de un art dealer? Es decir, Bueno, ¿en qué se basa? yo creo que la función del art dealer para mí es muy importante, porque lo primero que tiene que hacer un art dealer, más allá de que la gente se cree que es digamos, en Ginebra, en una security house, una obra de Picasso de 10 millones y se la llevas a alguien de Arabia Saudí. No. O sea, la figura del art dealer es muy importante porque se basa en la confianza y en la confidencialidad. Esto es lo más importante. O sea, un art dealer jamás debe decir qué tipo de obras tiene, qué clientes tiene. O sea, tiene que ser totalmente transparente, ¿no? No hablar nada de eso. Es lo primero. Lo segundo es la autenticidad de la obra. Eso es súper importante. Yo te lo digo porque tengo experiencias propias de gente muy importante a nivel internacional que en su casa, en el salón de su casa, tenía obras de gran nivel y que eran obras falsas, ¿no? Esto ocurre y es muy complicado de gestionar porque tú al final... yo trabajo con peritos, trabajo concretamente con el perito de Gobierno de España, una persona muy reconocida a nivel internacional, que lo que hace es, cuando tú estás ante una obra de gran valor, que para mí siempre son obras de $1 millón hacia adelante, tú tienes que hacer una serie de peritajes y verificaciones de la obra.
Y ahí es donde para mí está la diferencia entre un art dealer profesional, que hace todo ese trabajo, que valida la documentación de esa obra, que está realmente bajo la supervisión del experto de ese artista, y que cuando tú ya tienes la seguridad absoluta de todo esto, es cuando das el paso a un cliente de decirle, oye, con la total transparencia y total garantía de que esta obra de arte es auténtica, lo primero, y segunda, que tiene un valor real de tanto dinero, tú inicias esa gestión comercial, pero no antes, porque hay gente que la hace sin ningún tipo de comprobación, simplemente dice, oye, yo me voy a asegurar mi comisión de intermediación, por decirlo. Nosotros no somos un art dealer que intermedia, al contrario, somos alguien que aporta valor en la relación de confianza que tú tienes con tu cliente. Y un art dealer, entiendo que se pone, tú tienes una cartera de clientes, ¿no? Ese cliente tiene una confianza contigo, hay un hermetismo bastante importante, y tú a partir de ahí, puedes ofrecer esa obra, ¿no? Llegas a un contrato, sería como un real estate, pero de obras de arte, ¿no? Parecido, ¿no? Es un contrato personal, tiene exclusividad o no, va un poco por ahí, ¿no? Siempre tienes exclusividad. Siempre tienes exclusividad. Yo en exclusividad. mi caso solo trabajo con exclusividad porque es lo que te digo, o sea, no puede haber intermediarios en el camino. No trabajo con intermediarios. Una de las garantías que damos nosotros en Grupo Fidelis, en cualquiera de nuestras empresas, es que los activos los tenemos nosotros en exclusividad y son nuestros, ¿no? Y a partir de ahí te estás evitando intermediarios que te pueden generar conflictos en la operación, sobre todo falta de confianza, ¿no?, con el cliente, porque realmente tú lo que quieres es transparencia total. Tú piensas que al final, cuando trabajas con un cliente, nosotros no trabajamos solo en arte. Nuestro cliente diversifica su dinero con nosotros. Entonces está en arte, está en real estate, está en finance, está en energy, están diferentes de nuestras empresas con diferentes activos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, claro, yo no me puedo equivocar con un cliente bajo ningún tipo, porque yo no soy un art dealer solo de arte, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que pierdes un cliente y se te ha caído la operación de arte. Si yo tengo un problema porque no genero bien la operación o mi cliente tiene desconfianza en mí, de repente me desinvierte en real estate o me desinvierte en otro tipo de compañías y activos, ¿no? Por eso para nosotros la reputación y la confianza es algo fundamental. Sí, me parece un mundo súper interesante porque no es lo mismo una vivienda, que hay mucho tasador, homologado, es mucho más sencillo, se sabe, hay un poco un precio de mercado estipulado en el cual pues, puedes jugar un poquito, pero una obra de arte es un tema muy peculiar y el perito debe ser un perito homologado, entiendo, ¿no? Por supuesto. El perito tiene que ser homologado, en este caso, como te digo, nuestro perito principal, tenemos varios, es el perito del Gobierno de España, y él certifica con su firma y con su validación, con su titulación, que lo que dice tiene una validez, ¿no? Porque nos ha encontrado, te voy a contar una anécdota muy curiosa también que me ha ocurrido, recuerdo hace 3 o 4 años, que estábamos con una operación de un artista relevante, italiano, de pintura, y de repente nos viene la persona que traía esa obra de arte y nos dice, no, mira, esta persona está certificado por Fernando Ramírez. Claro, miramos Fernando Ramírez, no sabíamos nadie quién era Fernando Ramírez, no es una persona muy importante del mundo del arte, muy reconocida en Latinoamérica, está en Colombia, es una persona de una gran reputación. Y nosotros no dijimos nada, por supuesto, empezamos a validar y a chequear que era, al final esa persona acabó siendo un general del gobierno colombiano, que había decidido por su cuenta y riesgo que él decía que esa obra era verdadera y que valía tanto y que estaba tal. O sea, esto es un ejemplo real que te hablo de gran nivel internacional. Estas cosas ocurren, ¿no? Lógicamente, automáticamente rechazamos esa operación porque no tenía sentido para nosotros. Pero a eso es a lo que te voy, ¿no? Hay que revisar y hay que chequear de una manera profesional qué es lo que estás haciendo. Me parece súper interesante y es muy fácil que te engañen porque hay falsificaciones que son exactas, totalmente exactas y que solo, pues digamos, un perito homologado de alguna manera puede validarlo, ¿no? Que ese perito me imagino que algunas veces tendrá incluso sus dudas. Debe ser el peritaje de una obra de arte, una copia debe ser muy, muy compleja. Sí, ¿no? Realmente ellos tienen dudas y en base a ello tienen una serie de parámetros, yo siempre lo cuento, ¿no? Nuestros peritos al final van con su bolsa, cuando llegamos a peritar y a certificar una obra de arte, y la abren y eso parece, yo creo que los niños pequeños disfrutarían, ¿no? Porque de repente hay un catalejo, de repente hay una medidor, de repente empiezan a certificar la pintura. O sea, hay una serie de procesos profesionales, lógicamente, que son los que luego hacen que ellos puedan generar un informe homologado. O
sobre esa obra de arte. Es que ahora me montaba yo ya una película, digo, me imagino que habrá falsos peritos, habrá parafernalias como mini películas grabadas para poder vender una obra de dudosa procedencia, ¿no? Y me puedo imaginar un poco la escena, ¿no? El comprador, el vendedor, un perito que llega con su maletín, que no es perito, una obra falsa, me gusta. Sí, sí, Me sí. gusta la Es una trama. película, es Para un una poco película. No, no, pero si te la imaginas en una película de Sí, sí, cine, sí. es real. Es que es real, Es real. es real. Muchas veces el cine es menos que la realidad. Sí, y el valor de esa obra, ¿no? Porque a lo mejor un cuadro pues, de muy pequeñas dimensiones, pues imagínate el valor que puede llegar a tener. Me gusta. Bueno, y pues tú mezclaste tus conocimientos del mundo del arte con los conocimientos de economía y te ofrecieron este puesto, este trabajo cuanto menos interesante. Muy Que interesante, imagino que puedes apasionante. contar poco porque tienes un contrato de confidencialidad, pero bueno, se trataba un poco de manejar un poco finanzas y Sí. venta de arte de este nivel. Te voy a contar una anécdota que Sí. es muy divertida, que la puedo contar porque me parece graciosa y, por supuesto, sin desvelar nada de nadie, ¿no? Yo recuerdo cuando hacemos el lanzamiento, preparamos el proyecto de artes para lanzarlo a nivel internacional. Y cuando ya vamos a lanzar el proyecto, lógicamente el proyecto se lanza en Londres, ¿no? Porque no podía ser en otro sitio por el tema de la familia real. Y estábamos debatiendo como 6 meses antes del lanzamiento, ¿no? ¿Dónde iba a ser el lanzamiento? Y yo me acuerdo que estábamos hablando con la directora de marketing, de comunicación, y se estaba estructurando todo. Y yo en mi mente tenía pues, que lo íbamos a hacer en uno de los mejores hoteles de Londres, ¿no? Para que fuera un evento importante, con gente del nivel que iba a venir. Y enseguida, cuando llego a la siguiente reunión, me dicen, bueno, ya tenemos el sitio donde vamos a realizar la inauguración. Y digo, ah, qué bien. Digo, ¿en qué hotel es? Y me dice, no, no, no. No es en ningún hotel, es en el museo más importante de Londres, en el Victoria Albert Museum, que lo hemos reservado 3 días. O sea, cerraron 3 días el museo más grande de Londres, uno de los más importantes del mundo, para la inauguración de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, ahí te das cuenta de la magnitud del proyecto en el que estás y la gente, digamos, que lógicamente vino a ese evento, como te puedes imaginar. Es un negocio complicado el arte, ¿no? Es un negocio muy complicado, es Muy un difícil, negocio muy, muy de profesionales. En España muy poco valorado y estamos luchando, de ahí que te digo, de la democratización, para que cada vez se valore más, porque el arte y la cultura para mí son la esencia de una civilización y de una población. En España es curioso porque aquí la gente en la sociedad actual lo valora poco, sin embargo cuando yo salgo de España, el arte español y la cultura española la gente la valora muchísimo. Sí. Tú estás en Italia, tú lo sabes que también viajas mucho, en cualquier parte de Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea, valoran muchísimo el arte que hay en España, ¿no? Y aquí es un tema cultural, no sé por qué pasa, espero que llegue a cambiar, pero creo que vamos muy, muy atrás, muy atrás. El otro día he hablado con un chico también que está exponiendo en Nueva York y me comentaba que aquí, pues al final es que no se entiende, es un tema de que no se entiende. Bueno, Pero yo creo que no se entiende y no se apoya desde el ámbito político lo suficiente, también lo digo. Centramos ahí Nosotros aquí tenemos, hay un debate, yo llevo luchando 5 años por él aquí en España, es el tema del IVA cultural, ¿no? O sea, estamos en competencia, en desventaja con otros países europeos, en algo tan básico como es el IVA, ¿no? Que es lo que tú tienes que pagar cuando estás comprando una obra de arte, ¿no? Y aquí en España está en el 21%. Es como un bien, como cualquier otro bien, ¿no? Esto no tiene sentido. Cualquier IVA de cualquier país europeo es un IVA reducido, muy reducido. Entonces, es algo muy fácil de arreglar y es simplemente que haya esa conciencia política. Y no es un tema de partidos políticos, ni de izquierdas ni de derechas, porque han gobernado unos, luego gobiernan otros, esto va cambiando, pero sí que tiene que haber una sensibilidad especial por apoyar, porque estás dándole, digamos, lo que las personas de un país tienen que aprender para mejorar sus vidas, ¿no? Sin arte, ¿qué sería la vida, verdad? es fácil especular con esto, ¿no? Es tan herméticos, sois tan pocos, la mayoría de la población no entiende ni sabe cómo va una transacción, ni sabe lo que es un art dealer, ni se imagina cómo va nada, sabe cómo se compra, se vende una vivienda a duras penas, imagínate una obra de arte. Eso da mucho lugar a la especulación. Siempre lo hablo un poco con artistas, ¿no? ¿Por qué una obra cuesta tanto, una cuesta más? Sí que es verdad que comparar un Caravaggio con arte moderno, que es simplemente una línea, pues se hace complicado en cuanto a ejecución, pero bueno, ahí
opiniones muy dispares. Hay que opinan que al final es un poco lo que se vende es el concepto, la idea, un poco la performance, pero creo que ha dado pie un poco a movimientos de capitales muy bruscos con un trabajo muy reducido. No sé qué opinas sobre eso, ¿eh? Bueno, yo opino ahí, soy bastante escéptico en algún ámbito. Por ejemplo, yo creo que una cosa es lo que vale una obra, el valor real de una obra, y otra es el valor de la transacción. Creo que es muy diferente. Yo te pongo un ejemplo. Hay obras de gran nivel, como podría ser pues, un Leonardo da Vinci, recientemente ha estado en el mercado, pues 110 millones de euros es el valor de esa obra. ¿Y por qué es el valor de esa obra, no? Pues eso es porque hay una serie de KPIs profesionales en los que se definen, oye, ese artista cuántas obras tiene, ese artista cuántos cuadros ha vendido de esa serie concreta, en qué momento vital fue, qué técnica utilizó. Eso es una cosa. Y otra cosa es a cuánto se vende esa obra, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque muchas de esas obras van a subasta, por ponerte un ejemplo, ¿no? O hay transacciones que son fuera de subastas que nadie se entera, ¿no? De art dealers. Y ahí los precios varían, porque esto es como cualquier bien. Tú tienes un bien y te lo quieres vender porque quieres liquidez para adquirir otro bien, y muchas veces se hace muy por debajo del valor de mercado, ¿vale? Entonces, esto es algo que nadie se plantea. Cuando luego sale, pues este cuadro de Leonardo da Vinci se ha vendido a 80 millones de euros, ¿vale? Pero el valor del cuadro no tiene por qué ser ese, puede ser muy superior. Vale, puede ser muy superior. Muy superior, puede ser muy superior. Y eso ocurre, pero muy superior no porque lo diga alguien, porque está fundamentado profesionalmente, ¿no? Y sí que hay unos criterios internacionales en los que se rigen cómo es la valoración de una obra de arte. ¿Y un art dealer es como un agente inmobiliario en cuanto a tantos por cientos o cantidad, o es muy superior? No tiene nada que ver. O sea, cada operación es absolutamente diferente. Vale, se pacta. Estamos hablando que se pacta operación a operación. Lógicamente estamos hablando muchas veces de operaciones de muchísimos millones de euros, con lo cual el porcentaje que se lleva a ese dealer varía mucho. Y luego, sobre todo, lo que te decía yo al principio, en nuestro caso, el tema de la transacción es casi lo de menos. Es cómo estructuramos la operación, cómo se lleva a cabo ese proyecto, qué servicios de valor añadido tú estás poniendo para que el cliente esté totalmente tranquilo de que esa transacción es profesional y auténtica. Muy interesante, ¿eh? Y después decides venir aquí y democratizarlo todo, ¿no? Vender cuadros de 1.500 euros y alquilarlos por 99, que eso me ha parecido curioso. Sí, sí, bueno, eso fue el titular de expansión, ¿no? Sí. Cuando yo vuelvo a España, y yo recuerdo que muchos me criticaron, profesionales del mundo del arte, porque dice, pero ¿qué pasa, no? Te estás viniendo de algo tan exclusivo y de repente bajas a ese escalón a... Y yo lo vi como todo lo contrario, yo lo vi como una oportunidad para grandes artistas que hay en España y a nivel internacional, que muchas veces lo que necesitan es esa plataforma de apoyo para llegar luego a otros niveles. De hecho, nuestros clientes invierten en arte con el objetivo de ir subiendo su rentabilidad a lo largo del paso del tiempo. El arte es un activo para invertir maravilloso, siempre que sea de una manera profesional y bien asesorada, y es de medio y de largo plazo. Nosotros lo hablábamos, ¿no? Hace poco, los artistas a la oficina, a nuestra sede en Madrid, le llaman el nido de las ilusiones. Y lógicamente, ¿por qué? Porque al final ha venido alguien que un camino que iba por aquí, que era el de los artistas, y otro que iba por aquí, el de las finanzas, hemos decidido que vayan por el mismo camino, ¿no? Y eso es lo que está aportando la diferenciación de nuestro modelo de negocio. Sí. Tú seleccionas o trabajas con diferentes artistas, tienes inversores, ¿no? Y haces el mix perfecto, ¿no? Correcto. Nosotros lo que hacemos es, en este momento somos la quinta empresa del mundo del arte por volumen de activos. Somos más de 300 artistas a nivel internacional. Nuestros artistas están segmentados en diferentes niveles. Nosotros empezamos en estos artistas que su obra está entre 1.500 y 3.000 euros y vamos subiendo, ¿no? 3.000, 15.000, 15.000, 100.000, 100.000, 1 millón y de 1 millón a 350 millones. Tenemos obras de todos los niveles y en función a lo que nuestro cliente vaya a invertir, generalmente nosotros le invertimos a nuestro cliente un 10% de su patrimonio en arte. Eso varía, depende de cada cliente, pero más o menos va ahí, ¿no? Porque lo que estamos es diversificándole su riesgo. Entonces, a partir de ahí hay clientes que invierten 1.500 euros y otros que invierten pues 100.000 o 1 millón o lo que corresponda, ¿no? Con un objetivo de revalorización, ¿no? Sí. Porque una persona que se gasta 10 millones, 100 millones en un cuadro probablemente no lo tenga en el salón, ¿no? Lo tiene custodiado, pues, ¿no? Algunos sí, algunos habrá, ¿no? Hay gente que los tiene, sí. Te lo aseguro que los tiene, sí, sí, sí. Bien protegiditos, ¿no? Bien protegiditos, sí. Pero sí que es verdad que las obras cuando ya son de un valor
artístico y económico importante normalmente están en lo que se denomina Security House, que es una especie de, digamos, almacén de seguridad máximo a nivel internacional que custodia esas obras. De hecho, la mayoría de las Security House a nivel internacional están en Suiza, en Ginebra y en Zúrich, y ocurre que las transacciones ocurren dentro y el cuadro no se mueve. Esto yo lo he vivido y es algo que es increíble. Tú llegas con el cliente, te enseñan la obra de arte que previamente has tenido que reservar y yo lo digo, tiene un coste porque la gente se cree que las cosas son gratis, pero esas Security House tienen gran valor, hay una gran, digamos, dudas, ¿no? Porque ahí a veces pasan cosas que nadie se entera, ¿no? Tú entras allí y te enseñan esa obra y esa obra se firma como si fuera una notaría y ha cambiado, ¿no? De un comprador a otro, ¿no? Incluso he oído a veces que se hace la transacción en un barco para tributar bueno, eso es un poco así, pero bueno, no entraremos por ahí. Eso, no entraremos otro por ahí. día, otro día. Y ahora estábamos hablando porque tú has fundado Fidelitas, ¿no? Fidelitas, una de sus ramas es el arte, pero hay mucho más, ¿no? ¿Cómo crece todo esto? Es decir, ¿cómo formas? Bueno, Fidelitas nace un poco de lo que te digo, ¿no? Vamos a ver cómo vamos construyendo activos para ir diversificando el patrimonio de los clientes. Entonces, la primera compañía que nace es Fidelitas Arte y luego pasamos a Fidelitas Real Estate, ¿no? Que es la parte, digamos, de un 35% del patrimonio de un cliente. Y sigue creciendo la parte financiera, otra compañía, música y cine, moda, gastronomía, consultoría. Vamos haciendo todo este tema, ¿no? Y de manera natural, una vez que tenemos estas empresas, luego lo que vamos es creando ecosistemas circulares en cada una de las empresas para atraer a otras empresas hacia ella y dar un servicio global. Sí, un servicio global, pero ahora también, bueno, sabemos que estáis metidos incluso en la huella de carbono, también estáis que es Fidelitas Green, ¿verdad? Correcto. ¿No? También estáis en construcción modular, ¿no? Restauración. ¿Cómo se maneja todo esto? Es decir, Bueno, se maneja siempre apoyándote en grandes profesionales. Nosotros lo que intentamos, cada una de las empresas, hay una holding, lógicamente, que es Grupo Fidelitas & Company, y luego hay compañías individuales, son sociedades limitadas, en el caso de España, y en todas ellas hay un CEO, hay un director general y hay profesionales del sector especializados en el ámbito, ¿no? Porque la gente me dice, Rubén, pero ¿tú cómo sabes de todo? Y yo no sé de todo. O sea, yo simplemente tengo una labor institucional como presidente y fundador en la que intentamos gestionar de la mejor manera posible para que cada cosa ocurra de manera profesional y adecuada. Pero cada compañía es totalmente distinta. Imagínate, Fidelitas Green que nombrabas, ¿no? Es una empresa que tenemos en Costa Rica, somos proyecto país en Costa Rica, en el que hacemos proyectos medioambientales de los que se salen unos certificados de carbono que luego se venden a empresas europeas para compensar su contaminación y su huella, ¿no? Pues es un ejemplo, ¿no? Lógicamente ahí hace falta gente muy técnica para poder llevar a cabo todos estos proyectos. punto muy desconocido esto de la huella de carbono, ¿no? Hombre, yo Sí, no tenía ni idea. la verdad que es algo muy curioso porque la gente se cree que es algo que es una moda o que es algo que viene relacionado con un partido político de un color o de otro. No tiene nada que ver, esto es una normativa europea aprobada por la Unión Europea hace más de 5 años y que el año pasado se transpone en España a través de un Real Decreto que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año. Y ahí lo que hace es que cualquier empresa de más de 250 trabajadores o más de 40 millones de facturación está obligado a medir su huella de carbono y a compensarla, a hacer un plan de compensación. ¿Y cómo vas a compensar? Pues a través de la compra de créditos, ¿no? O sea, esto es algo que ya está en vigor, la gente no lo sabe y a partir del 30 de junio es cuando esto empezará a tener más sintonía porque empezará el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica en España a mandar esa carta en la que te dice, oye, ¿has medido tu huella de carbono? ¿Tienes un plan de compensación? Entonces, nosotros ahora estamos durante este primer semestre de este año, digamos que nuevamente culturizando a las empresas de que esto es una obligación legal. Esto no es, yo es que quiero ser verde, ¿no? Y quiero hacer una campaña de marketing de que mi compañía es muy verde. No, 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 esto es un tema regulatorio, europeo y español que hay que cumplir. Complicado, ¿eh? Tenía ni idea y creo que muchos, bueno, me imagino que las grandes empresas estarán al corriente, pero el ciudadano de a pie lo dudo, lo dudo. Para que te hagas una idea, nosotros estamos hablando con las compañías, digamos, que están más afectadas por esta norma. Estamos con una empresa que se dedica al transporte de mercancías con camiones, tiene una flota de 3.000 camiones.
y estamos hablando que todo esto afecta en torno a entre un 5 y un 6% de su facturación anual, la compensación que va a tener que hacer comprando créditos de carbono. Muchísimo, Estamos hablando de muchísimo dinero. muchísimo. Y real estate, has hablado que es el 35%, ¿no?, de la cartera tipo de un cliente vuestro. Nosotros en Real Estate es algo muy buen ejemplo de esto que te hablaba yo de cómo hacemos estos ecosistemas circulares. Nosotros empezamos haciendo intermediación boutique fuera de mercado con Fidelita Real Estate y el año pasado incorporamos una compañía constructora de construcción de ingeniería de sistemas, digamos, basados en la estructuración de un gemelo digital que luego se descompone, ¿no?, y se va pasando a cada una de las fábricas, que en este caso son nuestras también. Cómo vas a poder construir esa vivienda y cuando esa vivienda ya está la licencia otorgada, podemos ir y montar esa vivienda porque ya se ha ido preparando previamente, ¿no? Además, nosotros trabajamos en seco, no se trabaja con cementos ni con ladrillos, estructura metálica, como digamos las casas de Nueva York, ¿no?, que hablábamos antes, que se ha realizado toda la vida así, y hace que el proyecto, digamos, sea mucho más eficiente, más rápido, se cumplan los plazos, sobre todo, y sea milimétrico la ejecución del proyecto. Pues sí, tienes un ecosistema, ¿no? Es decir, vas desde el arte, ¿no?, desde los artistas, desde el real estate, la venta posterior, la adquisición de parcelas y luego incluso huella de carbono, ¿no? Es decir, ¿cómo se maneja y cómo se van creando esta cantidad de empresas, ¿no?, y contigo detrás? Es decir, vas seleccionando CEOs, como has comentado, pero es un trabajo complejo. Es decir, ¿cómo te dan el tiempo? Es un trabajo complejo, pero fíjate que al final todo está muy relacionado. Nosotros ahora estamos con un proyecto que, como sabes, es Fidelitas en la Construcción, donde somos constructores y certificamos a otros constructores que quieren construir con nuestro sistema productivo. Pero al final hay una especie de colmena entre nuestras empresas que se acaban relacionando, porque cuando nuestro sistema construye una vivienda unifamiliar de lujo en Palma de Mallorca, por ejemplo, al final Fidelitas Green tiene un papel importante porque hace que esa construcción sea cero emisiones, ¿no? O Fidelitas Arte, de repente, propone el arte para esa vivienda de lujo que estamos desarrollando, ¿no? O Fidelitas IA desarrolla toda la parte de IA de innovación de la compañía. O sea, digamos que todas nuestras empresas están entrelazadas entre ellas y se dan de manera natural unas a otras proyectos y colaboraciones. ¿Cuántas son ahora de total? Estamos en 10 empresas 10 en este empresas. momento. Buen número, buen número. Y ya has hablado de Fidelitas IA, ¿no? Sí, digamos que Fidelitas IA nace el año pasado como una, digamos, parte natural de la compañía. Nosotros somos compañías financieras, tecnológicas y de innovación, y a partir de ahí eso hace que en el mundo actual busques la eficiencia. En todas nuestras compañías lo más importante es ser eficiente, poder desarrollar los proyectos bien, y nos dimos cuenta que la programación y la IA propia iba a repercutir mucho en nuestros sistemas, ¿no? Y así está ocurriendo. Nos ha hecho que la construcción sea mucho mejor, que la parte, digamos, toda relacionada con el ámbito de proyectos más relacionados, pues, por ejemplo, gastronómicos, ¿no? Tenemos un proyecto gastronómico que se llama Victory, que ha sido seleccionado y que ha ganado el concurso de la Comunidad de Madrid del Restaurante del Futuro. La IA es fundamental en el restaurante porque va a desarrollar toda la parte tecnológica y diferencial. ¿Cómo es esto del Restaurante del Futuro? Bueno, esto es, el año pasado la Comunidad de Madrid lanzó un proyecto que se llama el Restaurante del Futuro. Ellos buscaban dotar a Madrid de una excelencia gastronómica de alto nivel y qué manera mejor que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces se presentaron 2.500 propuestas de todo el mundo para este proyecto. Nosotros tuvimos la suerte que a través de nuestros socios él presentó un proyecto en el que era una experiencia inmersiva en el restaurante privada de manera selecta en la que el cliente decide en qué época del tiempo quiere comer. Y durante 3 horas, estamos hablando digamos, de gastronomía de alto nivel, una experiencia de 15 platos, avalada por un cocinero estrella de Michelin, el cliente está viviendo cada vez que vaya al restaurante una experiencia diferente. ¿Qué nos hemos encontrado nosotros y qué le hizo ganar, digamos, este concurso? Que los restaurantes actuales, tanto en España como a nivel mundial, de alto nivel gastronómico, tú vas una vez, pero generalmente el cliente no suele repetir, porque ya ha vivido esa experiencia. En cambio, en Victory, cada vez que el cliente vaya, va a vivir una experiencia diferente, porque cada 6 meses el cocinero a nivel internacional va a ser diferente, la carta cambia, y digamos que está muy enfocado a las marcas de lujo que van a querer colaborar con el restaurante. El otro día hablamos que una marca de lujo de
de bolsos, que no quiero dar su nombre, decía, oye, es que durante estos 6 meses, cuando un cliente venga, va a disfrutar de mi bolso de postre en 3D, ¿no? De mi nuevo modelo. O sea, es una fusión a nivel internacional totalmente disruptiva entre las marcas de lujo y la gastronomía de alto nivel. Parece espectacular. Y me hablaste también de la robótica, ¿no? Incorporada a la cocina, ¿no? Sí, ahí es donde viene también la parte tecnológica, ¿no? Nosotros creemos que tiene que entrar toda esta nueva tecnología, la cocina va a ser abierta y lógicamente estará a la carta de los chefs estrella Michelin, pero se va a argumentar todo a través de robots, ¿no? De robots que van a ayudar a todo el proceso creativo y los clientes van a poder disfrutarlo totalmente en directo, de manera transparente. Incluso hemos pensado, como la experiencia inicial es privada de 3 horas que va a disfrutar el cliente, luego darle 2 horas más para que la experiencia se vaya a 5 horas y esas 2 horas vamos a tener una coctelería que entendemos que aspiramos a que sea de las mejores de Europa, en la que ahí sí que damos la oportunidad al cliente de relacionarse con las otras personas que están en la sala. Es un restaurante totalmente privado. Para nosotros va a ser fundamental, ¿no? Que las personas estén en un ámbito de tranquilidad y de confortable, de que nadie les va a molestar, de que todo lo que ocurra ahí va a quedar absolutamente para ellos. Y la parte de la coctelería, la verdad que estamos muy ilusionados con ellos. Volverás a crear sinergias dentro de las empresas, ¿no? Un proyecto muy interesante. Al final, la palabra clave para nosotros, de hecho, el año pasado, cuando hicimos un evento aquí en Madrid que causó mucha sensación, me salió en televisión, fue la experiencia sinergias. Nosotros la llamamos sinergias fidelitas, que es donde se combina una exposición de arte con un desfile de alta costura de moda, con música, y todo eso va a ocurrir en Victory. Victory será una sorpresa continua para el cliente, que de repente está y de repente hay un desfile de alta costura y nadie lo sabe porque va a ser totalmente privado y confidencial. Esto es algo que hasta ahora no existe. Te apasiona lo que Me haces, apasiona. ¿no? Yo la verdad Sí. que me emociono mucho, soy una persona muy pasional y cada día disfruto de lo que hago, ¿no? La gente me dice, oye Rubén, pero has estado tantos años en la banca y ahora estás como empresario. ¿Qué mundo es mejor, ¿no? ¿O qué estás? Y yo le digo, mira, la primera etapa yo creo que fue una etapa formativa en la que yo fui aprendiendo muchas cosas, viajé mucho por el mundo, trabajé en muchos lugares y fui captando lo que yo quería crear, ¿no? Y ahora yo digo, esto yo lo vivo como un niño pequeño, ¿no? Que tiene juguetes diferentes y que estás buscando, ¿no? A ver, ¿cómo puedo mejorar ese juguete? ¿Cómo puedo llevarlo a cabo, ¿no? Tengo la gran suerte de que soy un apasionado de la vida, me rodeo de grandes personas, para mí eso sí que es fundamental. Como te decía, soy una persona muy humanista. Yo, si una persona no nos entendemos y no hay un buen feeling, no vamos a poder colaborar juntos. Y eso me ha generado un poquito de controversia durante estos años, ¿no? Porque grandes personalidades de los diferentes ámbitos en los que trabajamos se han quejado de eso, ¿no? De decir, oye, yo soy alguien muy importante y de repente Fidelitas no quiere trabajar conmigo. No es que Fidelitas no valore tu parte profesional, que la valora porque tienes un reconocimiento, es que a lo mejor en la parte personal no encajamos en un proyecto de medio y largo plazo. Nosotros nunca trabajamos en el corto plazo, solo queremos proyectos de medio y largo plazo. Muy bien, Rubén. ¿Y habrá más empresas aparte de estas 10 o ya te plantas en 10, que es un buen número? Bueno, yo creo que nuestro sistema es evolutivo, con lo cual estoy seguro que va a haber más porque de hecho las hay, lo que pasa es que todavía no lo hemos anunciado. Y ahora estamos con un proyecto muy apasionante este año que es el despliegue en Estados Unidos. A mí me hace especial ilusión porque sabes que he vivido allí momentos muy importantes y estamos con proyectos muy importantes del ámbito inmobiliario y del ámbito del arte, que creo que tengo la ilusión de que una vez ya, digamos, desarrollado en España y en Europa, poder llevarlo a Estados Unidos y, bueno, en México, que también es un país para nosotros muy importante. Ahora estamos con un proyecto que me apasiona, que es en DF, Ciudad de México, en Polanco, que es la zona, digamos, más relevante de la ciudad, la Torre Fidelitas, ¿no? Es una torre que estamos a punto de llevar a cabo. Van a ser aproximadamente 30 plantas y en las que queremos que en las diferentes plantas vayan ocurriendo cosas diferentes relacionadas con las empresas de Fidelitas, ¿no? Entonces, que haya una parte más dedicada al arte, una parte más dedicada a la moda, una parte más dedicada a la gastronomía. De hecho, Victory está proyectado, ¿no? Que en un momento determinado pueda ir a Ciudad de México, Miami y Nueva York. O sea, todo esto es un poco en la fase en la que estamos ahora mismo.
¿Cuál es la que más te ha sorprendido de las 10 empresas? Porque entiendo que el arte lo tenías controlado, pero muchas pues, son totalmente nuevas para ti. Sí. Yo te conozco, sé cómo funciona, ¿no? Al final te rodeas de Sí. gente profesional y tú vas absorbiendo, ¿no? Vas como un camaleónico, Sí, un sí. movimiento camaleónico. ¿Cuál es la que más te...? Mira, realmente la que más me ha sorprendido es la constructora de real estate. Pero O la sea, constructora, digamos, la modular, ¿no? Steel no, frame. la constructora en general. Vale. O sea, en general. Y modular es un paso adicional todavía, ¿no? Porque realmente nunca había estado en el ámbito de la construcción. No tenía ni idea, algo tan básico, ¿no? Como en España todo el mundo está metido en la construcción, el real estate. ¿No? Jamás había estado de ese lado. Y aún encima nuestro sistema constructivo, que es tan innovador, ¿no? Y entonces lo desconocía y me ha apasionado mucho y me ha sorprendido mucho por la capacidad que tiene del impacto en la vida de las personas. La verdad es que hay una necesidad tan grande actualmente, vamos a hablar de España, ¿no? O vamos a hablar de las islas, de Canarias, de Palma de Mallorca, de Baleares, de vivienda, que realmente me siento muy orgulloso de que con nuestro sistema constructivo vamos a mejorar la vida de las personas, porque les vamos a dar una vivienda de alto nivel, porque nosotros construimos de alto nivel, que si no, no tendría y no podría desarrollar su familia, ¿no? Y aparte vas a diseñar cómo va a vivir esa persona. Porque al Efectivamente. final es una responsabilidad muy grande. Aparte de que le vas a facilitar su vivienda, vas a diseñar un poco cómo va a vivir, ¿no? Tiene una responsabilidad muy grande. Sí, porque estás impactando en su familia Sí. y en las nuevas generaciones, Sí, ¿no? sí. Entonces, esto es algo que me ha sorprendido mucho y me ha llenado de bastante responsabilidad. Porque al final hay otras de las compañías que tenemos en las que al final es más un tema de una transacción, ¿no? Y sí que generas impacto, pero realmente al final acaba siendo más un tema financiero muchas veces. Pero aquí no, o sea, al contrario de que la gente se cree de decir, no, el ámbito inmobiliario, no, ahí es intermedia, el comisionista. No, no, aquí estás impactando en la vida de las personas directamente. Estás impactando la vida de las personas y aparte es una necesidad básica, porque entiendo que el arte tú ya tienes cubiertas unas necesidades básicas y vas al mundo del arte ya sea pues por diversión o por inversión o por ambas, ¿no? Pero al final una vivienda, pues el español aparte tiene mucha tendencia a destinar una gran parte o todos sus ahorros a lo que es el real estate, a lo que es la vivienda, ¿no? Su inversión de su vida, ¿no? Y pues tienes mucho que ver ahí. La rapidez que le estáis dando con estos nuevos sistemas del proyecto, la verdad que se agradece. La verdad que es muy bonito. Nosotros ahora tenemos un proyecto muy bonito en Estados Unidos, que es un huracán en unas islas determinadas. Y hay un proyecto para la reconstrucción de esa gente que se ha quedado sin vivienda. Ya no es que vivan en unas condiciones mejores o peores, es reconstruir sus vidas de cero, porque vino un huracán y se lo llevó todo, ¿no? Y es un proyecto que me apasiona mucho. Yo ahora, en 15 días, 3 semanas, me voy a marchar para Estados Unidos, una gira bastante larga, y vamos a estar allí sobre el propio terreno. Y estoy realmente deseando llegar y ver lo que nos vamos a encontrar y ver qué vamos a aportar para que no solo estas personas tengan una vivienda, sino que ellos participen y darles trabajo en la construcción de esa vivienda. Con lo cual, no solo le das vivienda, le das un trabajo. Y eso es lo que yo hablo, que a mí me emociona, ¿no? Porque estás dando esa adicionalidad a la comunidad que ellos valoran tanto, ¿no? Por eso nos han seleccionado como finalistas cuando presentamos el proyecto, ¿no? Porque además de lo rápido que íbamos a construir y de que íbamos a aportar una solución contra el próximo huracán que venga, porque vendrá, y la idea es, la construcción que hay allí, pues no es todo lo robusta que debía de ser, pues vamos a ver que la próxima vez que venga el huracán no pierdan su vivienda. Eso es lo primero. Lo segundo es que tengan un trabajo, porque el proyecto que estamos hablando es un proyecto de años en el que vas a ir involucrando a muchas personas. Y entiendo que ese background tuyo, esa cantidad de contactos y esa capacidad de movimiento te facilita muchísimo las cosas ahora, ¿no? Estás hablando en México, estás en Estados Unidos, estar aquí no es fácil. No es No es fácil. fácil. La verdad que es muy importante la trayectoria, ¿no? Yo aquí siempre, todo el mundo tiende a pensar que la trayectoria se construye sobre la solidez de cómo tú te has comportado durante ese tiempo. Yo tengo digamos, esa fortaleza, ¿no? Desde la parte humanista, que durante estos 30 años que llevo desarrollando mi carrera profesional, al final he construido siempre sobre la parte humana, ¿no? Entonces, al final, eso, cuando tú tienes una relación humana con otra persona, luego, cuando vas a presentar la parte profesional, es mucho más fácil. Los contactos son fundamentales. Yo siempre lo hago, en vez de ir desde abajo a arriba, yo siempre digo, empezamos en el gobierno,
vamos al gobierno, le aportamos una solución al gobierno y el gobierno se encarga de bajarla a su ministerio, a los empresarios y a la población, ¿no? Entonces, así es como nosotros trabajamos y es una manera más rápida. Mucha gente dice, Rubén, pero ¿cómo vais tan rápido? Bueno, no es que vayamos tan rápido, es que intentamos ir a donde la burocracia es más complicada para que de ellos la puedan bajar a la realidad, a las personas. Pues se tiene que saber y se tiene que poder acceder al gobierno. Ahí va un poquito. Rubén, llevamos casi una hora. Me ha encantado. A mí, Sí. a mí me ha encantado, me ha pasado muy rápido contigo. ¿Qué es lo que mueve a Rubén y a Fidelidad cada día? Es decir, ¿qué es lo que mueve? Bueno, a mí lo que me mueve es ser feliz y contribuir a que las personas tengan una vida mejor y rodearme de quien entiende la vida como yo para que ese camino se pueda realizar. Tienes esa curiosidad insaciable, ¿no? De cada día, ¿no? Porque manejar 10 empresas no es fácil. Aunque sepas solo un poquito de cada una, es muy difícil. Así Sí. que te doy la enhorabuena. Pues te lo agradezco mucho, es para mí un honor estar con un gran amigo como tú, una gran persona, un profesional maravilloso, compartiendo este rato y poder compartir vida contigo. Gracias a ti y interesantes proyectos tenemos por delante. Muchas gracias.